Abra ahora. Buenas noches nuevamente y como siempre es un gusto presentar tantas mujeres extraordinarias que el Señor nos ha permitido tener a través de esta pantalla de Zoom para enseñarnos, para desafiarnos. Hoy está con nosotros Cintia de León, ella es de Uruguay, tiene 4 hijos, 3 varones y una niña. Su esposo es Marcos Baute, que cabe compartirles que es el hijo de nuestra querida amiga Judy, que estuvo también compartiéndonos. Ella junto a su esposo sirven en el Centro Bartimeo y este año han tenido la oportunidad de trabajar con el merendero, clases gratuitas de apoyo escolar, escuela bíblica, taller gratuito de costura, tienen venta de ropa económica y también están trabajando con grupos de adolescentes y jóvenes y en cultos generales y grupos de madre de oración. Le preguntamos sobre su frase favorita y nos comparte que bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, fue un placer para Senfol Redes Sur Ecuador compartir y escuchar de boca de esta mujer sabia un mensaje maravilloso que tiene para compartirnos. Bienvenida, Cintia, y esta sala es para ti, ¿está? Para que nos compartas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Tania. Gracias por esa presentación tan linda. Pero bueno, la verdad que es un placer estar con ustedes, poder compartir, es de bendición para mí también. Y bueno, todo eso que decía Tania que estamos haciendo, la verdad que por la gracia y la misericordia del Señor que nos permite servirle, servir a las personas también, porque está en el corazón de Dios que podamos servir a los hermanos, a la familia de la fe, pero también a aquellos que no le conocen también. Así que eso también está bien fuerte en nuestro corazón y es una alegría que el Señor nos permita ser colaboradores suyos en la obra que Él hace, porque es lo que somos, colaboradores nada más. Pero bueno, hoy Tania me preguntaba un poco sobre qué mujer quería compartir. Y saben que enseguida vino a mi mente Abigail, esta mujer del Antiguo Testamento. Después le pregunté a Tania, me dijo que capaz que ya habían compartido algo sobre Abigail y, y pensé en otra mujer. Estuve buscando, pensando, pero en mi corazón estaba Abigail, así que me quedé con Abigail. Y vamos a conversar un poquito hoy sobre esta mujer. ¿Sí? Yo voy a intentar compartir pantalla, porque el año pasado estaba muy práctica con el Zoom y todo eso, porque era todo lo que hacíamos. Este año he perdido un poco el contacto con la tecnología, así que voy a tratar de compartir pantalla y de ver que pueda reproducirse la presentación que he preparado para este tiempo. Si llegado el momento no se comparte o algo, lo podemos conversar igual. A ver, yo tengo que ir acá, me parece. Aquí demora en cargar un poco. No sé si ya lo ven ustedes. ¿Sí? Bien. Y bueno, acá decía Tania que yo le había comentado que una de mis frases favoritas, porque hay muchas en la Perdón, Biblia, Cintia, ¿sí? eh, en la pantalla se ve también el comentario. Ajá, a ver si puedo. Que... Vieron que les dije que no estaba muy práctica ahora. Sí, no, dejo de compartir acá y vamos a la presentación tradicional, digamos. Así lo pueden ver
Ahí está. Ahí lo vemos mejor. Sí. Bien. Les decía, bueno, yo le compartí a Tania que una de mis frases era bienaventurados los pacificadores, porque esos serán llamados hijos de Dios. Es algo que el Señor Jesús, una frase que el Señor Jesús de las bienaventuranzas nos deja. Hay muchas frases en la Biblia que son muy lindas y dependiendo también de nuestro momento, de nuestra situación, que por ahí pueden ser nuestras preferidas en algunos momentos, ¿no? Porque son frases que en determinado momento de nuestra vida se hacen como carne, son un rema a nuestra vida. La palabra de Dios es ese logos, es esa palabra escrita, pero también es una palabra revelada por el Espíritu. ¿Sí? Algunos dicen por ahí que la Biblia es el único libro cuyo autor está presente mientras el lector la lee, ¿no? Porque el autor es el Espíritu Santo, está con nosotros allí. Y entonces en esos momentos el Espíritu Santo revela a nuestra vida esa palabra que está escrita. Por eso las frases a veces van cambiando, ¿sí? Y justo Abigail era una de estas mujeres, es una de estas mujeres que me parece que puede llevar esta frase, ¿no? Abigail le puse yo la pacificadora, ¿sí? Es una mujer generosa, perspicaz y sabia, la podemos considerar una de las grandes pacificadoras de la Biblia. ¿Sí? Generosa, la vemos allí en la historia que ella no escatima de dar de lo que tiene, incluso quizás que le abunda en su casa, ¿no? Porque su esposo era un esposo adinerado de alguna manera. Perspicaz, una mujer que sabe leer las situaciones y las personas y sabe cómo actuar de la manera adecuada en esa situación, ¿sí? Y sabia porque además también era una mujer temerosa de Dios. Algunas cualidades muy interesantes e importantes en las mujeres. Yo creo firmemente que las mujeres tenemos un don especial que Dios nos ha dado y es el don de la influencia. Capaz que ya lo dije en la otra presentación, pero porque lo creo firmemente que tenemos eso que Dios nos ha dado, esa gran capacidad que Dios nos dio para influir sobre los que están a nuestro alrededor, nuestros esposos, nuestros hijos, compañeros de trabajo, en la iglesia. De hecho, el apóstol Pablo escribe a las mujeres, les habla y les dice que las ancianas sean de una manera, que enseñen a las jóvenes, porque realmente hay una gran capacidad en la mujer para destruir o para edificar, ¿sí? Porque el don de la influencia, y que a la vez eso es liderazgo, es influencia, ¿sí? Esa capacidad de liderazgo que tiene la mujer, realmente se puede utilizar para bien o para no tan bien, ¿sí? Es como nos habla también allí en Proverbios de la mujer sabia y de la mujer necia. Entonces, esta mujer, Abigail, en realidad es una mujer que engloba varias capacidades impresionantes, y de hecho lo vamos a ver, lo que no hay relatado mucho en la Biblia, quizás de otras mujeres hay más cosas relatadas, pero lo que habla y lo que vamos a leer en esta tarde, en esta noche, para ustedes es tarde, para nosotros ya es noche. Yo soy uruguaya, dijeron, y los uruguayos estamos como a las 9 de la noche ya, en esta tarde. Entonces vamos a leer un poquito allí en primer libro de Samuel, el capítulo 25, es el capítulo que nos habla un poquito de esta historia, ¿sí? El versículo 2 y 3 de aquí de Primera de Samuel nos relata la historia de Abigail y David, ¿sí? Aquí yo estuve haciendo un poquito un resumen de esta historia porque no la podía poner toda allí, y puse entonces que esta historia nos cuenta sobre una mujer muy hermosa, de buen entendimiento y casada con un hombre insensato.
que aunque era muy rico, era de muy malas obras y duro. Y este insensato, además, era muy mal agradecido. No evaluaba el costo de sus decisiones. ¿Sí? En este relato, el hombre toma algunas decisiones que creo que no tomó en cuenta las consecuencias que podía traer esto, ¿no? ¿Sí? Y se enfrenta a uno de los hombres más poderosos en esa región en ese momento. Pero allí en el capítulo 25, en el versículo 3, nos relata un poquito la Biblia, ahí dice, bueno, en el 2 empieza la historia y dice, en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras. Era del linaje de Caleb. ¿Sí? Eso es lo que leíamos de forma resumida allí. El hombre no, si bien tenía muchas posesiones, se ve que no era una persona que tomaba muy buenas decisiones, porque dice era un hombre duro y de malas obras, ¿sí? Este era el contexto en el que se encuentra Abigail y la casa en donde le toca vivir. Abigail era una de las notas que leíamos que yo tenía ahí al costado, quiere decir la alegría del padre o alegría de mi padre, algo así, ¿no? Porque Ab, el prefijo ese era de Abba, de padre, y Gil, de Abigail, la última parte, significa regocijo, del regocijo de mi padre. Yo pensaba qué tremendo para ese papá, que seguramente esta princesa, esta joven, había llegado a ser la alegría de su casa y de su vida, y le había dado por esposa a este hombre tan duro, tan tremendo. Me imaginaba yo, ¿no? Porque digo, la Biblia no habla específicamente de eso. Yo en lo que es su nombre pensaba, seguramente era la princesa de su casa. Era algo que en su casa la cuidaban muchísimo, y cuando la dan en matrimonio, como las culturas de Oriente, ¿no? Que ella no es que decidían con quién se iban a casar, sino que por muchas razones, diferentes razones, las daban en matrimonio los papás, por arreglos a veces entre las familias, por diferentes situaciones, pero cuando la entregó en matrimonio, la entregó con este hombre que no la debe haber cuidado como seguramente la cuidaba su papá. Pero bueno, Abigail ahí estaba, con su esposo, ¿sí? Ese era el esposo que a ella le había tocado. Este hombre, no vamos a leer todo el pasaje porque quizás es muy largo, pero este hombre estaba esquilando sus ovejas en un tiempo de esquila, que lo viene relatando más ahí adelante después de esta descripción, y David con sus hombres andaban en el desierto, andaban allí en la zona, y en tiempos de que Nabal tenía sus pastores cuidando a las ovejas, a las cabras, en el campo, en el desierto, David y sus hombres habían estado cuidando de esta gente, ¿sí? De los pastores, les dieron protección. Yo pensaba, mientras pensaba en esto también, seguramente David, cuando veía a los pastores, se recordaba de cuando él era pastor, del trabajo que le daba a él cuidar de las ovejas de su papá, de las inseguridades de ser pastor, de las luchas que tenía como pastor, y él ahora, con un ejército de hombres que lo seguían, le brindó protección a estos pastores. Mientras ellos estuvieron en el desierto, David les brindó protección. Resulta que en un momento estos pastores vuelven a su casa y llega el momento de la esquila, y entonces David, que estaba precisando alimentar tanta gente que lo seguía, manda a alguien, a un grupo de sus soldados, de sus seguidores, los manda, bueno, vayan a hablar con Nabal y pídanle que si no nos puede proveer, que necesitamos en este tiempo que él está esquilando, dice que les pudiera proveer. Y acá dice
cuando llegaron los jóvenes enviados por David, en el versículo 9, dijeron a Nabal todas esas palabras que David le había mandado y callaron. Pero este hombre, que no era, como decíamos antes, era duro y de malas obras, le respondió en el 10 y dice, Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a los hombres que no sé de dónde son? Esa fue la respuesta de Nabal. Y Nabal sabía, porque sus pastores también le habían dicho que la gente de David habían cuidado de ellos, pero a él no le importó. Hacía honor a su nombre, que Nabal quiere decir insensato, y a la vez hacía, se identificaba muy bien como lo relata la Biblia, ¿no? Con esa capacidad de ser un hombre que no tenía buenas obras. Hacía como que no lo conocía a David, y ahí dice como que quién es David, él no lo conoce, pero nosotros sabemos que la fama de David se había extendido por todo el reino y todo el mundo sabía quién era David. Todo el mundo también, o la gran mayoría, sabía que Dios lo había ungido por rey, que todavía no era rey, pero que iba a ser rey. Por eso yo puse en la diapositiva anterior que tomó una mala decisión y era muy rico, tenía muchas posesiones, pero no le importó enfrentarse al hombre más poderoso, porque además era quien estaba gobernando allí toda la zona, era el que defendía, el que estaba, pero además también era quien iba a ser rey más adelante, y a él no le importó. Él tomó la decisión de que él no quería compartir sus riquezas con David. Y allí, bueno, sus criados que lo escucharon y que vieron, entonces se dieron cuenta que en realidad estaba tomando una muy mala decisión y que seguramente David se iba a enojar muchísimo. Entonces fueron enseguida a buscar a esta mujer. Ahí yo ponía, consciente de esta mala e injusta decisión del amo, uno de sus siervos recurre a la esposa, que era una mujer sabia, ¿sí? Para que interviniera en el asunto. Y le dicen, allí en el capítulo, en el versículo 14, dice, uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió a uno de los mensajeros del desierto que saluden a nuestro amo, y él los ha aserido. ¿Sí? Yo busqué esa palabra también, y es como humillado, él los humilló. Les dice, ¿quiénes son estos? Yo no los conozco, ¿no? Y no les importó. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, ahí él le relata todo esto, y nunca nos tocaron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Fueron como muro para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Y le dice este criado, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Esto me impactó, porque este siervo, supo a quién tenía que recurrir. Supo que en la casa, aunque este hombre insensato, ¿sí? Este amo insensato e imprudente que tenían, existía este hombre, pero sabía que en la casa había una mujer, que no era cualquier mujer, que además era una mujer que iba a tomar buenas decisiones, era una mujer que seguramente, termina ese versículo, dice que no hay quien pueda hablarle a ese amo. Ellos sabían que con el amo no podían intentar ni siquiera hablar, pero con ella podían ir a hablar, y ella los iba a escuchar. Era una mujer que iba a escucharlos y que además iba a tomar buenas decisiones. Seguramente, pensaba yo, esta mujer, a lo largo de su vida, con este esposo difícil de carácter, habrá aprendido también a cómo manejarse en las diferentes situaciones. Yo pensaba también que no sería la primera situación
en la que Abigail se veía en una situación difícil por culpa de las decisiones de Nabal, ¿sí? Donde ella tenía que, bueno, ver cómo hacer para acomodar las cosas, porque Nabal había sido imprudente, porque Nabal no había pensado las consecuencias de sus decisiones o de sus actos, de sus dichos. Ella seguramente sabía cómo resolver todo eso. Por eso es que este siervo sabía que él podía ir a su ama, que ella iba a saber cómo resolver. Perdón, ando un poco engripada también. Acá en Uruguay se vino una ola de frío que no sé cómo están en Ecuador, pero acá está bravísimo el frío. ¿Sí? Y esta mujer no solamente era una mujer sabia, sino que además era una mujer temerosa de Dios, porque más adelante, si seguimos leyendo en el capítulo, ella cuando habla con David, habla de Dios de una manera muy respetuosa y temerosa, sabiendo que los planes que Dios tiene para David son buenos y que Dios es bueno. Ella es una mujer que conoce a Dios y que es temerosa de Dios. Entonces, esto es otra condición que la pone en un lugar excelente para poder tomar decisiones, ¿sí? Y para tomar no solamente decisiones, sino para accionar, para hacer cosas. Ella no solamente queda bueno tratando de ver, vieron que yo le puse la pacificadora, a veces creemos que el pacificador es aquel que trata de bajar, acá decimos la pelota al piso, decimos nosotros, porque es un término futbolero, ¿no? Los hombres lo usan mucho. Cuando viene el juego está muy en el aire, se necesita que algún jugador del equipo baje la pelota para poder darle más tranquilidad al juego y poder armarlo mejor, ¿sí? Y entonces acá nosotros decimos, bueno, alguien que baje la pelota al piso. En este caso, la mujer esta era una mujer que bajaba la pelota al piso, no solamente decía, bueno, no, está bien, no pasa nada, no se enojen, no se preocupen que Nabal sabe lo que hace, porque dice, todo el mal va a venir sobre toda la casa. Y ella no solamente hace eso, sino que además de pensar y de traer tranquilidad a su casa, toma acciones frente a la situación, acciona frente a la situación, dice, bueno, no hay problema, vamos a hacer algo, dice ella, ¿no? Entonces agarra y en el versículo 18, tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas y pasas, y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en un asno, y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Agarró y hizo lo que tendría que haber hecho su esposo, pero que su esposo no lo había hecho. Ella agarró y tomó de sus bienes que no le faltaban, porque Nabal no es que no compartió con David porque, ay, no, capaz que no me daba, como dice él, ay, capaz que me quedo sin darle de comer a mis siervos, ¿no? No, en realidad no lo hizo porque no quería, porque era una forma de humillar a David y a su gente que andaba errante por ahí, ¿sí? Pero Abigail agarró de todo lo que tenía y preparó algo para la gente de David y salió al encuentro de David. No esperó que David llegara a su casa a terminar, porque David en ese momento se enojó de tal manera que dejó gente en su campamento y le dijo a los otros, síganme en todos ustedes y vamos a terminar con Nabal y con toda su casa. En el versículo 21 dice, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así que haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. David había resuelto ir a acabar con la vida de Nabal, de su casa, no iba a quedar nada allí. Abigail podría haber quedado esperando que llegara y bueno, y ver cómo resolvía. Probablemente, capaz que a ella no le hubiera pasado nada, porque David hubiera matado a todos los hombres,
hubiera agarrado todo el ganado y se lo hubiera apropiado, y seguramente las mujeres también las hubieran tomado para ello. Quizás, no lo sabemos, o hubieran matado a todos, porque David estaba enojado, realmente enojado. Pero ella no esperó eso. Ella accionó, ella dijo, acá tengo que hacer algo. Es momento, eso es lo que yo le ponía al principio, lo que yo decía, era perspicaz. Sabía que en esa situación era necesario no decirle nada a Nabal, pero que decía, no le dijo nada a su marido, y salir al encuentro de David para tomar cartas en el asunto, es otro de los dichos nuestros, ¿no? Para tomar una acción en esa situación. Y así lo hace. Ella va al encuentro de David, lo encuentra cuando venía en camino, y primero que nada le pide perdón por ella, dice ella. Y no fue ella la que ofendió a David, pero ella pide perdón en nombre de su casa, en nombre de su esposo, y le ofrece todo lo que ella trae, y habla con David, y le da algunos consejos muy sabios también. Y dice en el 24, dice, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuches las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es él. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. ¿Sí? Y después sigue hablando ella, y ahí relata todo lo que yo les decía un poco también, de que ellos sabían todo lo que estaba sobre David, todas las declaraciones de Dios sobre David, que David iba a ser rey, y bueno, y ella le dice que cuando Dios te ponga en esa posición, y bueno, le habla de una forma muy sabia. Y en el 31 dice, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien en mi Señor, acuérdate de tu sierva. ¿Sí? Al final de todo, ella le termina diciendo, le habla y le aconseja que en realidad, por causa de un insensato, él va a terminar cayendo en algo que después seguramente le va a pesar, ¿sí? Y David, que venía muy enojado, realmente le agradece el consejo, le agradece que ella haya salido a su encuentro. Y en el 32, David dijo a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. ¿Sí? Y él la escucha, y bueno, sigue hablando allí, David, pero le agradece que ella en realidad hubiera salido, hubiera tomado esa acción, y hubiera tenido esos razonamientos y esa forma de pensar de forma tan sabia, ¿sí? Y cuando yo pensaba en esto que hizo esta mujer, pensaba en nuestras vidas. ¿Cuántas veces tenemos situaciones en nuestras casas, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros esposos, o en nuestros trabajos, con los compañeros de estudio, a veces las que son más jóvenes, ¿sí? Que en realidad a uno le darían ganas de decir, bueno, esto no fue una decisión mía, o no estaríamos en esta situación por culpa mía, porque no fui yo la que dije tal o cual cosa, o hice tal o cual cosa, y no voy a tomar acciones en el tema, por ejemplo, ¿no? Pero esta mujer nos muestra cómo en realidad, al fin y al cabo, a ella sí le iba a terminar afectando, y también afecta las situaciones de nuestro entorno, de nuestro alrededor, afecta nuestra vida también. Entonces, a veces poder tomar esta actitud de esta mujer, poder discernir, pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a poder ser una mujer perspicaz y sabia
y pacificadora, como era esta mujer, ¿no? Porque poder discernir exactamente qué es lo que se mueve detrás de las personas, detrás de cada acción, cuáles pueden llegar a ser las consecuencias de esas acciones o de esas decisiones, y poder tener la capacidad de accionar de una forma sabia. Porque uno, capaz que yo pensaba, capaz que yo en un principio o en otro momento de mi vida, porque ya ahora capaz que no sé si lo haría, aprendiendo de todas estas mujeres, ¿no? Pero capaz que en otro momento yo hubiera, en vez de salir a encontrar a David, yo hubiera ido a enfrentar a Nabal, por ejemplo. ¿Qué haces que le dijiste a David? ¿Cómo le vas a decir a David eso? Vos no sabés que David, que esto... Le hubiera dejado la cabeza así al pobre Nabal. Y seguramente Nabal, en vez de reaccionar bien, hubiera reaccionado mal, porque era necio. Y con un necio no hay qué hacer. O sea, es duro, es necio y no lo vamos a mover. Cuanto más incluso tratemos de hablarle, peor va a ser. Ella lo tenía claro, ella se ve que ya en algún momento capaz había intentado hablar con su esposo y ya sabía que eso no iba a dar resultado. Pero quizás uno a veces en su impulso, en su carne, en su naturaleza humana, es lo que haría. Iría a enfrentar capaz la situación, pero no de una forma sabia y no de una forma pacífica. Eso no iba a pacificar, al contrario, iba a generar cuánto problema más. Porque imagínense, yo me imaginaba también, si ella va, enfrenta a su esposo allí, ¿no? Y los criados seguramente que iban a estar de acuerdo con ella, porque ellos también estaban a favor de lo que ella decía. Y si hubiese armado una revuelta en la casa, los criados y todo, sí, porque este hombre que no nos escucha, y entonces, y hubiera sido una revolución en la casa. Y el hombre igual no hubiera tomado una buena decisión. Entonces, a veces es la primera tendencia que tenemos a querer reaccionar de esa manera, pero si podemos tener lo sabio de que tenía esta mujer, la dirección de Dios para poder accionar de la forma correcta, sí hacer, pero hacer lo correcto, no hacer cualquier cosa, ¿sí? Y ella, en vez de hacer eso, que yo hubiera hecho eso, no, en vez de haber hablado con Nabal, ella se fue a hablar con David, que tampoco era una situación fácil, porque si bien ella conocía muchos dichos de David, ella no lo conocía a David. Y seguramente ella sabía también que David vendría muy enojado. Sabía que era un hombre de guerra, sabía que era un hombre que tenía autoridad en el lugar. Y a veces también por la cultura las mujeres tampoco eran muy escuchadas. Entonces, capaz que ella iba hasta donde estaba David y David no la quería escuchar, o ya que estaba, justo parte de la casa de Nabal y ahí mismo ya los podía terminar, matar a todos y seguir hacia su casa. Podía haber pensado eso. Sin embargo, ella, con la dirección de Dios, no dice la Biblia que buscó a Dios, pero sí en esa idea de que ella era una mujer temerosa de Dios, era una mujer seguramente que dependía de Dios para su decisión, que Dios le había dado la gracia para estar con este marido, con este esposo tan difícil, y le había dado la gracia para resolver de una forma sabia, para resolver los conflictos y tratar de ser pacificadora, ¿sí? Porque esa como actitud pacífica y de pacificar iba a traer bendición para su casa, porque ella no solamente estaba pensando en su marido, que de hecho su marido se ganó también que David no lo matara gracias a la acción de ella, pero toda su casa fue salva por la acción de esta mujer. Entonces, que Dios nos ayude, pensaba yo, en poder tener esta actitud de esta mujer. Porque a veces con algunas acciones, con algunas cosas que nosotros podemos reaccionar, decir o hacer, y a veces con toda la razón del mundo, porque ella podía tener razón para reclamarle muchas cosas a Nabal, y con toda la razón del mundo, en vez de lograr salvar nuestra casa, en vez de lograr la paz en nuestro medio, en nuestro entorno, ¿no? Lo que podemos llegar a lograr es una revolución, es
es un desastre en realidad, ¿no? Un motín de alguna manera en la casa, en el trabajo. Ahí yo tuve un tiempo que yo pertenezco al Ministerio del Interior acá en Uruguay. Tuve un tiempo que fui policía ejecutivo, le llamamos nosotros, que son los policías que andan en la calle, y allí trabajábamos varones y mujeres juntas, y muchos de mis compañeros decían ellos, no, mujeres, para trabajar con nosotros, no, 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 porque son para problemas, decían, ¿sí? Y a veces vuelvo a decir la idea que decía al principio, la mujer con esa capacidad de influencia que tiene, puede generar el conflicto o agrandarlo, o puede generar la paz y pacificar en su medio. Entonces, sí, en cierta manera, estos compañeros míos tenían esa idea, y puede ser que hay mujeres que en realidad generan mucho conflicto entre ellas y con el entorno, pero también hay mujeres que generan esa paz. Cuando me retiré de ahí, de ese lugar donde estaba trabajando, muchos de ellos me decían, ay, no te vayas, mientras vos estabas acá todo era paz, me decían, ¿no? Porque, claro, en realidad mi función muchas veces, y yo lo entendía así también de parte de Dios, era bajar la pelota al piso y tratar de generar esa paz en medio de todos los compañeros, en medio del lugar de trabajo, un trabajo que no es fácil, que era muy difícil el trabajar con el conflicto de la gente, genera conflicto con los que están trabajando con eso también. Entonces, realmente que Dios nos ayude a poder ser esas pacificadoras, porque serán llamadas hijos de Dios, pero además vamos a traer bendición para nosotros y para nuestro entorno, para la casa. ¿Sí? Y cuando hablo de la casa, no solo me refiero al esposo y a los hijos, sino que la casa es el lugar donde estamos. ¿Sí? Si estamos en una iglesia, para la iglesia. Porque también me recordaba algunas cosas que Pablo escribía en sus cartas a las iglesias que se estaban formando, y muchas veces era, bueno, ojo con las mujeres, que traten de ser buenos ejemplos, sobre todo las señoras más grandes, que les enseñen a las jóvenes, ¿no? Porque si la mujer no busca ese don de Dios, esa dirección de Dios, ese regalo, esa gracia, ese favor que Dios nos dio la capacidad de influenciar, pero tenemos que ver cómo, ¿sí? Entonces pensaba en esta mujer, en eso, que ella pudo ser de bendición, pudo ser pacificadora, y fue de bendición para ella y para todos, incluso para este hombre que no conocía que iba a ser el futuro rey, para este David, porque ella salió al encuentro y dio justo en el clavo también. Bueno, en el clavo, justo en el centro. Yo uso mis expresiones uruguayas, pues me doy cuenta. Dio justo en el centro también del corazón de David, porque ella le dijo, no derrames sangre inocente, que cuando Dios te haga rey, vos puedas estar libre de haber derramado sangre inocente. Y David dijo, qué buen consejo. Gracias a Dios por tu sabiduría, por tu razonamiento, por evitarme que derrame esa sangre. Y tanto fue así que más adelante, bueno, Dios termina con la vida de Nabal, porque Nabal tiene un derrame y después a los 10 días se muere, y David manda a buscar a Abigail y le da el privilegio de ser su esposa. Le dice que David la manda a buscar para que sea esposa, y ella es un privilegio para ella. Yo creo que cuando David vio esa sabiduría y esa sensatez en esta mujer, dijo, yo necesito una mujer así al lado mío. Una mujer que cuando yo me enoje, que cuando yo esté pensando cualquier cosa, pueda bajarme la pelota al piso, pueda hacerme pensar y decir, no, pensá lo que estás haciendo, mirá lo que va a pasar, mirá más allá del enojo que tenés ahora, de la situación que tenés ahora. Y realmente ella fue de bendición incluso para este hombre, que después todavía encima pasa a ser su esposo, y al lado de lo que era el primer esposo Nabal que tuvo, David fue
hermoso esposo, ¿no? Porque además de que era hermoso parecer y todo eso que dice la Biblia, además era un hombre conforme al corazón de Dios. Así que realmente Dios la premió también a David, a Abigail, ¿sí? Con ese esposo que después le da. Pero que Dios nos ayude en ese sentido a poder aprender, y por eso yo decía, quizás yo en otro tiempo hubiera ido a enfrentar a Nabal, porque después de mirar tantos estos ejemplos de tantas mujeres, esta es una, pero de tantas mujeres, aprendemos que en realidad esa no es la mejor manera de actuar, esa no es la forma más sabia, que no es la forma en que Dios desea que nosotros actuemos también. Yo sé que hay situaciones a veces muy complicadas, ¿sí? Sé que hay esposos o situaciones a veces muy difíciles, ¿sí? Sobre todo cuando hemos estado lejos de Dios, cuando hemos armado nuestra vida lejos de Dios, y después llegamos al Señor con un montón de situaciones que por ahí no era lo que Dios tenía para nuestra vida, o no era lo que Dios hubiera elegido en ese momento, pero bueno, Dios también en su misericordia, en su gracia y en su amor, Dios puede transformar todas esas situaciones. Primeramente, Dios va a trabajar con nosotras, va a transformarnos a nosotros, y después empieza ese cambio en el entorno también. Porque muchas veces hay esposos que ni siquiera van a la iglesia, ni siquiera quieren creer en Dios, pero ven ese cambio y esa transformación en la esposa y dicen, "Ah, bueno, seguí yendo a la iglesia ahí que te hace bien". Porque yo lo he escuchado muchísimas veces, anda, anda, porque a vos te hace bien. Desde que la esposa va a la iglesia, ellos ven que hay un cambio en su casa, que hay un cambio incluso en la relación con su esposa, ¿sí? Y yo sé que hay veces que hay situaciones muy difíciles que, bueno, los hombres o las personas que están a nuestro alrededor no quieren o no permiten a Dios obrar. Pero Dios también nos da a nosotros la gracia para actuar en cada una de esas situaciones. Quizás en algún momento, bueno, haya que tomar decisiones que quizás no serían las que uno diría en primera instancia que es la decisión que tomaría. Pero Dios va guiando, Dios va dando la gracia a cada una si de verdad lo buscamos, si de verdad somos sinceras. Esa es una de los principales puntos con Dios, ser sinceras con Dios. Si de verdad queremos ver el obrar de Dios en nuestras vidas, es poder poner nuestra vida, nuestro corazón en sus manos y Señor, acá estoy, esto soy, esto tengo, y quisiera poder hacer y estar como vos querés, en donde vos querés, y no me sale, pero Dios nos ayuda en eso. Dios nos transforma también en esas mujeres sabias que capaz en otro tiempo no éramos. Por eso yo decía, en otro tiempo hubiera tomado algunas decisiones, pero ya hoy no, porque Dios con su amor, porque Dios no nos trata, no nos habla de forma grosera o difícil, sino que Él con cuidado habla a nuestra vida, con amor habla y nos transforma, no nos pide un cambio que sea en nuestra fuerza solamente. Lo que Él pide es una disposición de nuestro corazón y después la obra la hace Él. Cuando uno quiere acordar, dice, mira, esta situación, ahora no reaccioné de esa manera y nos sorprendemos nosotras mismas de la forma en que estamos reaccionando o actuando. Y es porque Dios está transformando nuestras vidas. Así que invitarlas un poquito a pensar y a reflexionar en esta actitud de esta mujer y que Dios pueda ayudarnos a ser esas pacificadoras que traen bendición para sus vidas y para su entorno. Yo acá anoté otras cosas también, algunas preguntas, no sé bien cómo estamos de tiempo, Silvita, vos decime cómo vamos, pero estamos casi ya, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Tengo ahí A las unas 8 preguntas. se termina, pastor, si es por el tiempo. Ahí está. A las 8 de ustedes, que serían las 10 nuestras, sí. Bien, yo les dejo acá, capaz que si quieren anotarlas a estas preguntas, porque si nos daba el tiempo lo íbamos a conversar un poquito con las que se animaran, pero si no, las invito a que las podamos anotar. Yo esto igual, bueno, la grabación va a quedar, lo están grabando, ¿no? También se puede volver a ver, pero para pensar
cada una en nuestra casa y con el Señor ahí hablando, Señor, bueno, cómo se imaginaban? Eso es poder meterse un poco más en la historia, en la situación, cómo nos imaginamos la vida diaria de Abigail al estar casada con Nabal. Podemos escribirlo y pensar y leer un poquito toda esta historia de vuelta y poder reflexionar un poco sobre eso, ¿sí? Después, ¿cómo hubiera lidiado usted con un hombre como Nabal? Yo ya les conté cómo hubiera hecho en otro tiempo y cómo quizás hubiera resuelto hoy en día. Entonces, poder pensar también, a ver cómo hubiéramos hecho, cómo haríamos hoy si nos tocara un hombre como ese, o cómo hubiéramos hecho antes, cómo haríamos ahora, de qué manera podría influir en su vida o carácter tener un hombre con estas características a su lado. Esta pregunta me pareció muy interesante, esta parte, porque yo mientras lo armaba pensaba, Abigail, en vez de haber sido esa mujer sabia, dulce, pacificadora, con quién sabe cuántos años de matrimonio con este hombre, podría haber sido una mujer resentida, enojada, mala. Podría haber agarrado y haber dicho, ¿sabes qué? Que lo maten a Nabal, porque me tiene cansada este hombre. Siempre haciendo cualquier cosa. Ella podría haber estado así por lidiar con un hombre como ese. Y bueno, pensar cómo nos sentiríamos nosotros, cómo nos podría haber influido a nosotros, cómo hubiera sido nuestra vida si tuviéramos, o si tenemos, un hombre, una situación, un compañero de trabajo, compañera a veces puede ser también, ¿no? Pero con esas características a nuestro lado, ¿cómo influye en nuestra vida una persona de esa manera? ¿Sí? ¿Cuál fue el trato, ay, a mí me quedó todo junto, que le ofreció Abigail a un hombre arrogante como Nabal y a un hombre aireado como David? ¿Cómo los trató a cada uno? ¿Qué podemos aprender de eso también? ¿Y cuál fue el resultado del accionar de Abigail? Así que eso creo que se los voy a dejar para que lo puedan anotar y reflexionar con el Señor en sus casas, y bueno, lo que Dios vaya hablando a sus corazones también, poder permitirle al Espíritu Santo que vaya obrando. Decir, Señor, de verdad que acá no sé si me sale tan así, necesito tu obra en mi vida, necesito que me ayudes. ¿Sí? Gandhi decía, si en el mundo todo fuera ojo por ojo, el mundo se quedaría ciego. Y eso es así, ¿sí? Es si todos nos manejáramos, no porque no tengamos razón, pero si siempre todos nos manejáramos de esa manera, no habría paz, no habría paz en el mundo, ¿sí? Entonces, también, Gandhi también hablaba de que si queremos ver un cambio en el mundo afuera, teníamos que permitir que el cambio fuera nosotros primero, ¿sí? Fue uno de los grandes pacificadores de los últimos tiempos, Gandhi, ¿sí? Un hombre que, bueno, también tenía sus creencias aparte, pero esas cosas que él decía también salen de la palabra del Señor. No son cosas que inventó Gandhi. En realidad salen también de la palabra del Señor. El Señor Jesús las dijo antes de alguna manera. ¿Sí? Dice el Señor Jesús, ustedes oyeron que deberíamos, ¿cómo es? Que deberíamos amar a nuestros, pero yo les digo, amen también a sus enemigos. No solamente a aquellos que les hacen bien, sino que también a aquellos que no les hacen tan bien. Ámenlos, ¿sí? Entonces, que Dios nos ayude, porque en este tiempo de caos, de situaciones difíciles, las personas están muy necesitadas de la paz. Es algo que la gente, es lo que mayormente, vos le decís, ¿qué precisás? ¿Qué es lo que buscas? Paz. Necesito paz, es lo que dice la gente. Y la paz interior se la tiene que dar el Señor, no se la puede dar nadie, pero la paz en la comunidad, en la comunión, la creamos entre todos, sí, con la obra del Espíritu Santo, pero entre todos la creamos. Así que Dios nos ayude a ser pacificadoras. Y ahí, con esto, con esta frase que comenzamos de alguna manera, también quería terminar. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén.